Me corresponde a mí compartir en este retiro una reflexión que yo he querido abordarla en tres momentos. En un primer momento, hacer una breve referencia a la primera carta de Pedro, donde vamos a encontrar propiamente la cita del título de nuestro retiro espiritual, Sus heridas nos han sanado. Luego voy a hacer una referencia a cómo es que sana Jesús, para terminar hablando de qué nos sana Él y cuál es la obra que Dios quiere hacer en ustedes. Recordemos, todo este retiro espiritual es muy importante quien lo acompaña, quien lo dirige, claro que sí, pero es más importante la disposición que tú tengas. Yo espero que si has aceptado la invitación de Jesús es porque lo quieres dejar obrar, porque quieres que Él sane las heridas que hay en tu corazón y para que mirándolo a Él en la cruz, para que mirándolo a Él en todo el amor que tiene por ti y por mí, puedas experimentar ese amor y dejar que Él sane nuestras heridas. Inicio entonces en estos versículos de la primera carta de San Pedro, en el capítulo 2, versículos del 21 al 24. Puedes buscarlos en tu Biblia si lo tienes, para que con esto iniciemos esta reflexión en oración. Que le pidamos al Señor la fuerza, la gracia y la unción de su Espíritu Santo. Que seas tú, Señor, obrando en nuestra vida. Que estas palabras que nosotros leemos y escuchamos nos recuerden tu amor y nos ayuden a vivir siempre en tu presencia y a reconocer que por tu entrega, que por el amor que nos tienes, gracias a ese amor y entrega, tú sanas nuestras heridas. Ilumínanos, Señor, con tu Espíritu y llénanos de tu presencia. Hoy te abrimos el corazón, te dejamos obrar, Señor, y ponemos nuestra vida en tus manos. Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas. Él no cometió pecado, ni encontraron engaño en su boca. Cuando lo insultaban, no devolvía el insulto. En su pasión no profería amenazas. Al contrario, se ponía en manos del que juzga justamente. Cargado con nuestros pecados, subió al leño, para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Sus heridas nos han curado. Eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos del 21 al 24. El texto que nosotros acabamos de escuchar está dirigido de manera directa a los esclavos domésticos que eran cristianos. Ubiquémonos un poco en el contexto. Recuerden que cuando hablamos de los orígenes del cristianismo, hablamos sobre todo de tres generaciones, fundamentalmente. Podríamos dividirlo en cuatro, como lo hacen algunos autores, pero mencionemos estas tres principalmente. La primera generación cristiana es Jesús y la obra que Él realiza. La segunda generación cristiana ubicamos ya en la misión y el ministerio que realizan sus discípulos y sus seguidores y cómo ellos, a través de su testimonio y a través de sus escritos, nos dejan un testimonio de la obra de Jesús en el mundo. Ya la tercera generación cristiana será los que conocieron a estos discípulos de Jesús y todo el legado que ellos empiezan a hacer en el cristianismo. Pues bien, la carta de Pedro está ubicada en la segunda generación cristiana. Estos hombres y mujeres que no vieron directamente a Jesús, pero que sí han escuchado de Él a través del testimonio de los apóstoles. Y es muy interesante cómo nos muestra los cristianos que empiezan, estos hombres y mujeres, mejor, que empiezan a creer en Jesús, pero que no lo tenían fácil, porque todavía era un sistema dominado por el judaísmo o por otras religiones. Muchos de ellos entonces eran esclavos domésticos, les tocaba hacer el servicio a sus amos y estaban a merced de lo que dijeran ellos. Pues bien, ahí es donde a ellos es a los que Pedro les habla, a estas comunidades de Asia Menor, donde había una influencia romana. Les dice Pedro, Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas. Sus heridas nos han sanado. En el fondo, Pedro le está hablando a todos los cristianos que sufren,
Así como la carta va dirigida directamente a los esclavos que estaban sometidos al poder de un amo, Él quiere que todos los cristianos, esclavos y maltratados, recordemos a Jesús como Él, maltratado y crucificado por nuestros pecados, a pesar de ser inocente, fue sumamente paciente. Es un mensaje para todo el que sufre, es un mensaje para todo el que llora, es un mensaje para todo el que se siente herido. Este es un mensaje para todo el que hoy reconoce que necesita experimentar el amor de Dios en su vida. Así como Pedro le dirige esas palabras a ellos, sus heridas nos han curado, hoy nos la dirige a nosotros el Señor. Al vivir esta Semana Santa, al prepararnos para este acontecimiento tan especial, deja que Jesús sane tus heridas. Al que está triste, al que está angustiado, al que tiene un dolor profundo, al que ha perdido las fuerzas o las esperanzas, estas palabras de Jesús a través de Pedro son para ti. Recuerda que Cristo padeció por nosotros para que nosotros experimentemos todo su amor. Hay una expresión muy bonita que nosotros encontramos en Isaías, en ese bello texto del siervo sufriente, que es el que nos sirve a nosotros como base para el Viernes Santo. Recordemos cómo ese siervo sufriente, ese siervo doliente de Isaías será posteriormente el Jesús que carga con su cruz, el Jesús que muere en una cruz. Recordemos siempre, Jesús muere en la cruz por amor, muere en la cruz por nosotros. Él, dice el cántico de Isaías en el capítulo 53, ciertamente cargó con nuestros males y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y humillado. Mas Él fue herido por nuestras faltas, molido por nuestras culpas. Soportó el castigo que nos regenera y fuimos curados con sus heridas. Fuimos curados con sus heridas. Tales heridas han sido ellos sanados como con amarga medicina. Vamos a ubicarnos en ese momento, en ese contexto, en ese tiempo. Jesús que está allí ante esa situación, ¿por qué? Por amar. Jesús está ante esa situación dolorosa, flagelado, con latigazos, con una corona en la frente. Él clavado en una cruz, con esos clavos que lo penetran hasta generarle un dolor muy profundo. Ese Jesús lo hace por amor, por amor. Guardemos siempre eso en el corazón. ¿Cómo llega Jesús a esa experiencia? Jesús llega después de que había reconocido la misión que el Padre le había encomendado. El Padre le había encomendado a Jesús anunciar el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Es que reine el amor, que reine la paz, que reine la justicia, que reine la bondad. Esa era la misión que Jesús tenía. Y claro, cuando Él llega a Galilea y empieza a salir por los rincones, por los lugares, les va a hacer una invitación a que acojan el reino de Dios. Conviértanse y crean en esa buena noticia. A partir de allí Jesús empieza a caminar, Jesús empieza a pasar por distintos lugares y por donde pasaba, Él sanaba. Por donde Jesús pasaba, Él llenaba de vida esos lugares. Muchas personas se acercaron a Él con diversos males. Muchas personas angustiadas, con un dolor profundo, se acercaban a Jesús para experimentar misericordia. Lo más especial de Jesús es que a nadie devolvía sin perdonarlos. A todos les decía, tus pecados te son perdonados, vete en paz. También Jesús, al que veía lisiado, paralítico, lo levantaba y le invitaba a tomar su camilla y a salir adelante. Al que veía ciego, Él le sanaba su ceguera y le devolvía la vista. Al que veía sordo, le devolvía la posibilidad de escuchar. Esa era la obra que hacía Jesús. ¿Por qué? Porque es que en su corazón no había más que amor. Cuando nosotros amamos, cuando en nuestro corazón hay un profundo amor, vemos a nuestro hermano y no nos podemos quedar igual. Yo no sé si a ti te ha pasado. El dolor que siente uno cuando ve a alguien sufriendo, el dolor que siento cuando veo en las noticias tantas personas afectadas
por la violencia, por catástrofes naturales. Eso mueve a compasión un corazón que está lleno de amor. Esto se los digo para que entendamos un poco cómo era Jesús. Él, lleno de amor en su corazón, no podía seguir igual ante el dolor de sus hermanos. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que eso no estaba permitido por la ley. Él no podía hacer eso los sábados. Él no podía acercarse al que era declarado impuro, entiéndase, un leproso. Él no podía mirar con amor a esa mujer a la que la ley decía que había que apedrearla. Él no podía amarlos. Y sin embargo, ¿qué hizo Jesús? Los amo tanto que no me importa, si por esto me van a matar, mátenme, porque ustedes no me van a quitar la vida, yo la entrego libremente. Eso es lo que hace Jesús. Él empieza a vivir en el amor para darse, para entregarse, para vivir plenamente esa experiencia del amor hacia el otro. Y lo más importante es que Jesús sanaba esas heridas. Lo más importante es que todo el que llegaba herido donde Jesús, sufriendo, maltratado, rechazado o excluido, en Él encontraba sanación. Esa misma sanación que Él quiere ofrecerte este día en este retiro espiritual. Pues bien, eso fue lo que llevó a Jesús. Esas son las heridas que nos han sanado.